Buenos días, estudiantes de cuarto año de toma de decisiones. Espero que ustedes estén bien y cuidándose, ya que la pandemia se ha ido fortaleciendo y ha estado afectando a regiones como Tandil, que había pasado por suerte como de bajo perfil. Lamentablemente, muchas alternativas no hay mientras no llegue una vacuna, sino el autocuidado. Bueno, en este video vamos a complementar la unidad 8. Es decir, este video es adicional al PowerPoint y al Word que acompañan en su conjunto la explicación y las clases de cuarto año de toma de decisiones, programa unidad 8. Concentramos en este video los aspectos centrales de la diplomacia económica, siguiendo su estudio por los autores Bain y Woolcock, que ustedes tienen en la bibliografía, los libros de 2003 y 2007. Los autores sostienen que llamaron a sus libros, a los dos, como la nueva diplomacia económica, para enfatizar en cuánto esta actividad cambió desde los años de 1990 y comienzos del 2000. El cambio del orden mundial tuvo especial influencia en este proceso, porque la mayor parte del periodo desde la Segunda Guerra Mundial, la diplomacia económica estuvo dominada por los gobiernos y dentro de ellos por funcionarios permanentes, particularmente diplomáticos, y fue moldeada por las limitaciones de la Guerra Fría. Es decir, que el papel de la seguridad y de las relaciones político-estratégicas era muy importante e influyente sobre las relaciones económicas. Pero con posterioridad y con el fin de la Guerra Fría y el avance de la globalización, mundialización, hay muchos más actores no gubernamentales involucrados en las negociaciones o influyendo en esas negociaciones. Los ministros y los jefes de gobierno actúan junto con sus funcionarios y un único sistema económico, el capitalista, abarca todo el mundo. Ese era el escenario. La diplomacia económica no solo se ocupa de las medidas adoptadas en la frontera, sino que opera cada vez más dentro de las fronteras de los países. Y por último, los impulsos políticos de la Guerra Fría están siendo reemplazados por las preocupaciones sobre la globalización. Desde el 11 de noviembre del 2001, por las preocupaciones respecto de la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, en los tiempos que corren, la diplomacia económica está siendo afectada por la confluencia de dos procesos: el deterioro del sistema multilateral y la pandemia del COVID con su correspondiente crisis económica. Aún así, la nueva diplomacia económica, que retomará la prioridad de la agenda una vez que se resuelva lo que hoy constituye la agenda de la seguridad sanitaria mundial, tiene, según Bain y Woolcock, 4 características que son muy importantes para poder comprender la real dimensión que tiene la diplomacia económica. La primera de estas características es que se trata de procesos antes que de estructuras. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente los estudios académicos de economía política internacional
se centraban en los factores estructurales que configuran las relaciones económicas entre los estados. Entre estas se incluyen las estructuras internacionales y el poder relativo de los distintos estados nacionales en el sistema económico, pero también las estructuras de influencia dentro de las economías nacionales, en las que los distintos intereses sectoriales compiten para determinar procesos de toma de decisiones en los gobiernos e instituciones internacionales. La importancia relativa del proceso sobre las estructuras de poder en la determinación de las opciones políticas varía. Cuando hay grandes diferencias de poder e influencia económica, es probable que éstas sean el factor determinante de cualquier resultado político. Pero cuando las relaciones de poder están más equilibradas, es probable que el proceso de negociación sea más importante políticamente. Por ejemplo, si estamos hablando de una agenda de seguridad o una agenda cualquiera en la cual el papel de los componentes militares estratégicos, desde misiles balísticos para abajo, tiene una especial influencia, el poder va a estar concentrado allí y eso va a determinar la línea a seguir por las negociaciones económicas o de cualquier tipo. Sin embargo, si la agenda se centra en cuestiones en las cuales los países están más equilibrados en sus relaciones, es probable entonces que esa negociación sea más importante que aquellos recursos de poder. Es decir, que las capacidades de poder tangible no necesariamente se trasladan a las negociaciones económicas. En segundo lugar, la diplomacia económica es cada vez más importante. Durante la Guerra Fría, las relaciones internacionales estaban dominadas por las preocupaciones de la seguridad, y el estudio de las relaciones internacionales así lo reflejó. La diplomacia económica estaba en marcha todo el tiempo, por supuesto. Siempre hubo diplomacia económica porque siempre hubo relaciones económicas, pero no tenía la misma preeminencia que ha ganado desde el final de la Guerra Fría. Después de la Guerra Fría, los factores de seguridad pasaron a desempeñar un papel reducido y las relaciones económicas fueron adquiriendo una mayor importancia. En tercer lugar, los gobiernos deben ser eficientes y perseguir los objetivos de aumentar el bienestar económico en una economía mundial. Hoy en día, en mucha mayor medida que en los años 70 y 80, el rendimiento económico nacional depende de factores internacionales. Con el avance de la globalización, los gobiernos necesitan elegir políticas que configuren la interacción entre la economía nacional y la economía internacional. A fin de obtener resultados en términos de bienestar económico para el país, los gobiernos tienen que prestar más atención a las relaciones económicas exteriores y por lo tanto emprender el ejercicio de la diplomacia económica. En cuarto lugar, al mismo tiempo los gobiernos están bajo una mayor presión de responsabilidad. Tienen que asegurarse de que sus decisiones en la diplomacia económica sean responsables ante el creciente número de grupos de interés afectados o desafectados por la globalización. La democracia, la transparencia y la responsabilidad
constituyen intereses sobre los cuales las sociedades están cada vez más atentas. Y a mayor acceso a la información y a la prensa libre, las sociedades están más atentas al comportamiento de los gobiernos. El gobierno y otros actores de la diplomacia económica se ocupan principalmente de lo que los gobiernos hacen, y esto va mucho más allá de los ministerios de Relaciones Exteriores. Hay que reconocer y considerar los ministerios y las agencias gubernamentales que tienen disponibilidad de recursos económicos y que operan internacionalmente y están involucrados en la diplomacia económica, aunque no lo indiquen o expresen como tal. Muchos ministerios y muchas agencias tienen esa autonomía de la disponibilidad de recursos y de involucrarse en esta diplomacia económica. La diplomacia económica está cada vez menos cerrada en torno a pequeños grupos de funcionarios y cada vez más los parlamentarios, los organismos subnacionales, los organismos provinciales, los grupos de poder y otros sectores están ejerciendo presiones para influir con su opinión en la toma de decisiones respecto de la negociación. Una amplia gama de actores no estatales participan en la diplomacia económica, tanto dando forma a las políticas gubernamentales como en calidad de actores independientes. Los agentes no gubernamentales siempre han estado presentes en la diplomacia económica en cierta medida. En el pasado, los negocios tendían a ser el interés más activo, trabajando en cuestiones detalladas como más generales de la diplomacia económica. Ahora, las ONG de la sociedad civil han asumido un papel central, cuestionando los méritos de la globalización y organizando a veces manifestaciones violentas en las principales reuniones económicas internacionales. Nuestra unidad, esta unidad 8, tiene como objetivo dar elementos de análisis que permitan interpretar lo que sucede en la práctica de la diplomacia económica, comprendiendo los factores que intervienen y brindar una cierta capacidad de conocimiento para que puedan ser aplicados en la práctica por ustedes mismos, llegado el caso. Para recapitular la discusión de la teoría, el objetivo no es identificar una teoría parsimoniosa que pueda ser usada para predecir los resultados de las intolerancias. Este podría ser un estudio académico interesante, pero no sería capaz de interpretar lo que sucede en la práctica de las negociaciones económicas internacionales. En cambio, el objetivo que tenemos aquí es formular un marco de análisis de rango limitado que ayude a comprender los factores que intervienen en la diplomacia económica y a llegar a algunas conclusiones generales basadas en las pruebas proporcionadas por los profesionales. La visión que las sociedades nacionales tienen predominantemente sobre la globalización y la mundialización y las negociaciones económicas internacionales depende de muchos factores. No todas las sociedades tienen la misma visión, pero entre los factores que más influyen están los siguientes: la experiencia histórica y el éxito o fracaso nacional en las negociaciones internacionales, la capacidad profesional y los diplomáticos y la formación de los negociadores, el control que los ministros y altos funcionarios tienen sobre las negociaciones en las que participan, sin tener, en la mayoría de las veces,
el conocimiento y la experiencia para hacerlo. Las economías más abiertas al mercado internacional, en el marco de una economía mundial capitalista, que hacen ejercicio de la negociación de acuerdos, por ejemplo los acuerdos de libre comercio, tienen por lo común mejores resultados en las negociaciones internacionales, dada la experiencia que acumulan. La formación de una burocracia profesional integrada por técnicos, académicos y diplomáticos ha resultado ser una fórmula muy exitosa entre los países desarrollados y en algunos países en desarrollo, como India, Brasil y Chile, que han hecho progresos en este sentido. En general, los países a los cuales les va mal en las negociaciones económicas internacionales tienden a compartir el mismo tipo de errores. Por ejemplo, que el funcionario que decide es el que debe negociar. Es decir, si el funcionario que decide es el ministro de Relaciones Exteriores, ese es el que va a negociar. Si el funcionario que decide es el presidente del Banco Central, ese es el que va a negociar. Bien, este es un gran error. Lo más probable es que ninguno de los dos tenga los conocimientos, la experiencia y la capacidad para negociar temas específicos como los que van a surgir en la agenda de la negociación. Un segundo error es que algunos países piensan que por el hecho de ser países débiles, siempre les irá mal en las negociaciones. Cuestión que las negociaciones internacionales han demostrado no es así. En tercer lugar, otro error es que creen que no es posible establecer alianzas con los países medianos y grandes, porque esos países son más poderosos o porque no coinciden en sus respectivas ideologías políticas gubernamentales. Y por último, otro error es que creen que las coincidencias ideológicas garantizan buenos acuerdos. Todo esto es equivocación. Estos aspectos y otros que extraemos de la bibliografía y de los trabajos prácticos nos ayudarán a comprender mejor esta práctica, la diplomacia, que corresponde a una etapa en la cual los asuntos económicos han adquirido mucho más importancia que en el pasado. Entonces, con estas ideas, ustedes vuelvan a leer el Word, vuelvan a revisar el PowerPoint y complementen con estas argumentaciones que yo les he dado los análisis que están hechos en esos textos para que tengan así una visión amplia y al mismo tiempo concreta sobre la nueva diplomacia económica. Porque una vez que se supere la pandemia, una vez que haya difusión de las vacunas y bajen los niveles de contagio, todos nuestros países se van a ver obligados a enfrentar la crisis económica. Y necesariamente esta crisis va a conducir a negociaciones económicas y estas se darán en el marco de lo que llamamos la nueva diplomacia económica. Tengan buenos días.